qué número te tocó en el sorteo? El número que me tocó en el sorteo era 206. ¿Entrabas, no entrabas con 206? No entraba. No entrabas. ¿Y qué pasó? Pasó que yo tenía lo que en aquel momento había una prórroga universitaria. Estaba estudiando medicina, pero en el momento que vos tomabas la prórroga universitaria, tu número no valía. Si yo hubiera ido por el sorteo normal, no lo hacía. Ok. Al momento en que pediste la prórroga, vos no tenías manera de el saber 206 que estabas claro, sacando un pasaje de avión a Malvinas a una guerra, sí, de alguna manera. ¿Y a qué edad haces finalmente el servicio militar? ¿Terminás la carrera y lo Termino haces? de cursar la carrera. Ajá. Eran los 25 años. Y bueno, me voy al servicio militar, casado. Ya casado. Sí. Y bueno, y luego dado de baja con la clase 62, habré salido alrededor del mes de noviembre del año 81. Y bueno, y ya recomenzando otra nueva vida. ¿Y te llegó un telegrama? ¿Te fueron a buscar o cómo fue? Fue muy particular porque en realidad yo el 2 de abril me levanto y veo el noticiero escuchando que se habían tomado las Malvinas. ¿Tu reacción? Mi reacción fue de sorpresa porque no entendía por qué se habían tomado las Malvinas, porque me parecía que era un gobierno proimperial, asociado a los Estados Unidos, y hacer una acción en contra del Reino Unido en ese momento, cuando no lo concebía, porque en realidad lo que había pasado es que durante el año de la colimba, llamémosle, como se le decía en aquel momento, lo que ocurría era que había dos enemigos fundamentales en los cuales nos hacían repetir incansablemente. ¿Chile? Chile y el subversivo. Esta era la palabra, ¿no? ¿Cuál es el enemigo? El subversivo. Repita, ¿cuál es el enemigo? El subversivo. ¿Cuál es el enemigo? El chileno. Entonces siempre estábamos en esas dos cosas como hipótesis de conflicto para ellos, ¿no? ¿Y qué te pasaba a vos? Porque vos en un reportaje contás que haces el servicio militar, ya más grande, como estamos viendo ahora, 25 años, pero tenías ya amigos desaparecidos. Cuando estabas en la colimba y te decían, matemos al chileno y al subversivo. Y a vos te habían desaparecido amigos. ¿Cómo vivías con eso? Realmente muy complicado, muy difícil de entender porque 16 compañeros de los más cercanos habían desaparecido y yo decía, y después había estado en el servicio militar, por lo tanto decía, ¿cómo puede ser que este ejército, que siempre, incluso siempre hablaba de este enemigo interno, del subversivo, y sobre todo un gran desprecio a los que eran estudiantes, que era lo primero que nos marcaron? Cuando entro, lo primero que nos marcaron, usted además de civil, es estudiante. Y además entonces si es civil y es estudiante, cumple dos condiciones para ser o un subversivo o casi subversivo. Eras peligroso. Era un tipo peligroso porque estaba en la universidad y aparte, de hecho, ya de base era civil. Entonces había un desprecio por lo civil también. Entonces yo pensaba, porque digo, bueno, un gobierno que había depositado oro en Londres, que seguía la política de la Escuela de las Américas, que seguía los lineamientos de Estados Unidos, cuando hasta, creo que lo embaló a Galtieri este hecho, cuando Estados Unidos, alguien dijo, este general majestuoso, y él se la creyó, no sé. Entonces, en esa cuestión, tanto en el año de Colimba como en Malvinas, tenía la enorme sospecha de decir quiénes son, porque realmente cómo defender la soberanía cuando la soberanía había sido totalmente entregada. La soberanía, ¿cómo defiende un pueblo la soberanía con un economista como Martínez de Hoz o como Roberto Alemann, que habían entregado el país, cuando habían entregado toda esa soberanía de la industria nacional? Entonces,
realmente era... Lo mejor era lo importado. Hay un comercial, obvio. me Sí, recuerdo sí, el no solo comercial eso, que se lo sienta mejor era lo así. importado y es muy curioso, lo traigo ahora porque a veces uno lo pierde. El 29 de abril de 1982 en Clarín sale el plan de privatización y entrega de todas las empresas del Estado, en el medio de la guerra. Entonces, realmente sí, era poco creíble y realmente la sensación fue, bueno, esto ha sido un manotazo desesperado, una puesta en escena, en la cual van a estar 15, 20 días y se van a venir, porque la sensación, incluso ellos no estaban convencidos de ir a pelear. Pensaban que era digamos, un paseo turístico y que no iba a venir y la que flota. no iba a venir la flota. ¿Cómo te notifican que tenés que ir a Malvinas? Bueno, yo un poco, digamos, me había ido a la costa a pasear, pero con una angustia interior de saber que seguramente me iban a convocar. Yo, digamos, obviamente no podía no estar de acuerdo. Estoy de acuerdo con la soberanía de Malvinas, pero lo que no estaba de acuerdo era con que esta dictadura fuera la que iba a defender el país. Entonces la angustia era volver, es una locura lo que están haciendo. Y entonces, bueno, lo que de golpe salió en todos los medios, que tenía que volverme, porque la clase 62 se tenía que presentar. En aquel momento había una ley, que era la ley marcial, y también de que tenías que presentarte, pues si no eras traidor a la patria, y bueno. Y bueno, y me entero, cuando llego a mi casa, que habían estado de noche, golpeando insistentemente y llamando a otros vecinos para que me presentara al regimiento. O sea que fue también violento, fue una comisión especial, un jeep del ejército a golpear y golpeaban las puertas, eso me contaron los vecinos. ¿Qué hiciste? ¿Te presentaste al otro día? Me presenté, fui al regimiento y me presenté. Te pediste de tu mujer como si Sí. ya fueses a Malvinas, pero pensando que la flota no iba a venir. Uno tiene una parte de negación en algún aspecto y de alguna forma uno siempre dice, bueno, a lo mejor estamos movilizados hacia algún lado, se irá a solucionar por una cuestión, digamos, por la paz o por la diplomacia y bueno, y volveremos después de esto. Pero esto, digamos, terminó tan rápido que a las 48 horas estábamos en Malvinas. ¿Y cuándo te diste cuenta que sí, que iba a haber guerra? ¿1 de mayo, cuando es el primer ataque, o antes? No, yo pienso que ya cuando yo sentí que la flota se movilizaba, mi razonamiento fue movilizar 100 barcos en total, con logística, barcos de guerra, miles de hombres, miles de libras esterlinas que habían gastado. Evidentemente era algo que para mí iba a suceder, poco, mucho, pero iba a suceder porque desde la lógica del imperio no podía permitirse que un país del tercer mundo, como era en aquel momento, ¿sí?, pudiera tener semejante afrenta. Y más cuando ya también Estados Unidos dice que va a apoyar al Reino Unido, bueno, evidentemente no iban a venir con 100 barcos para hacer turismo. Entonces no se lo iban a permitir, no podían permitirlo. Pero bueno, uno siempre tenía esa esperanza de que podía haber un arreglo. ¿Dónde estabas en las islas? Yo estaba en un lugar que se llama Whyler's Reach, en la toponimia inglesa, digamos, muy cerquita, pegadito al Monte London, que es conocido por la batalla del 11. Pegadito al infierno. Pegadito al infierno, sí, a no más de 1000 metros de ahí. ¿Y qué hacías? Y bueno, yo ahí estaba como soldado conscripto infante y a su vez a cargo de la enfermería también, en esa línea. Y la primera línea, que era esa, ¿no? Y bueno, con todas las limitaciones que eso tenía, porque en realidad no había ni siquiera un puesto de enfermería, era un bolso de enfermería. Y vos corriendo entre corriendo los montes. y viendo. Y también, digamos, esto era un esfuerzo también que estaba bien, pero que era no solo en los heridos, sino que no hay que olvidarse de los problemas diarios que tenía
la sección, la compañía en ese momento. ¿Qué problemas diarios te referís Problemas a la diarios, comida? digamos, a la comida, a la desnutrición, a los problemas, digamos, intestinales, problemas digestivos, problemas de todo tipo, de pie de trinchera, de congelamiento. Esas cuestiones que tienen que ver con el estado de la tropa, de lo que era la compañía, también había que atenderla, había otro compañero también. Pero formaba parte también de una cuestión de un sostenimiento anímico, porque en realidad, como decían algunos soldados, compañeros, la llegada del enfermero, que en ese momento era, y que te dieran una pastillita para poder tomar, que generalmente eran de vitamina C o algún placebo, no había otra cosa. Bueno, era bien recibido, era una cosa como que alguien por lo menos pareciera ocuparse. Alguien nos da bola. Alguien se ocupaba, siendo que por ahí el oficial encargado de la compañía no recorría los pozos para ver cómo estaban sus soldados. Entonces, en eso también era exigente pero gratificante. De alguna forma uno iba a ver cómo estaban, cuál era el estado anímico de todo eso. ¿Y el estado anímico de los chicos cómo era? Vos eras un poquito más grande, ¿qué veías en los ojos de En realidad, de los digamos, soldados? lo interesante era que era, digamos, hasta como una cuestión paternalista, y era una cuestión como que también nos veían como un padre de alguna forma, o como un hermano mayor. Y eso era bueno porque por lo menos en alguien tenían confianza, no solo en mí, sino otros compañeros también más grandes, en las cuales, bueno, había, a veces no era solamente una pastillita o alguna cosa, sino era pasar y acompañarlo en la noche, a veces en la posición mía, el que yo veía que estaba muy mal o que estaba anímicamente mal, venía, pasaba la noche, charlábamos. Y realmente, bueno, eso también ocurría. Y había de todo. Yo creo que en la guerra había gente que se deprimía, gente que era optimista, gente que negaba y es como que no sentía nada. ¿Y vos qué hacías? Y yo creo que pasaba por todas esas cosas. Por sí, los sí, tres pasaba estados. por las cosas, porque en realidad uno absorbe también todo lo que le pasaba a los demás y bueno, un mecanismo de defensa es pensar y ser optimista de que la guerra no iba a suceder, aunque en el fondo sabía que sí. ¿Te acostumbraste al bombardeo constante? No, no te acostumbras nunca. Digamos, uno llega a un momento en el cual pierde en parte la sensación de miedo, en parte, porque bueno, se empieza a hacer algo habitual. Pero sobre todo los bombardeos nocturnos de los barcos eran realmente terroríficos, eran los bombardeos nocturnos, no sé si era por la noche misma, también por la capacidad de fuego que tenían, el tipo de bombas que eran muy fuertes, muy grandes, y ese no saber de dónde viene, porque de día por ahí, bueno, uno dice, están bombardeando estos aviones y los ves, pero cuando hay un enemigo que vos no ves, que escuchás unos estampidos que suenan muy lejos y que sabés que esos estampidos vienen en tu dirección de alguna forma y que son inexorables, porque escuchás esos estampidos que son las bocas del cañón del barco, que después van a llegar las bombas al minuto, a los segundos, pero tardan y bueno. ¿Y todo ese tiempo qué Y se toda hace? esa instancia, ese momento es terrible porque vos sabés que te van a bombardear, escuchaste estampidos y vos sabés que te van a bombardear, pero estás esperando que esas bombas lleguen. ¿A dónde van a llegar? ¿A tu lugar? ¿A otro lugar? ¿Rezás? ¿Qué haces? ¿Qué hacías? Yo no rezaba, pero nada, esperaba que no me tocara nada más. Y por ahí sí, haces repasos de tu vida muy rápido, haces repasos de cómo pasar esos años, empezar a repasarlos y empezás a ver las cuentas pendientes y empezás a sentir qué es lo que hubiera hecho. Y ahí con 25 años, ¿cuáles eran tus cuentas pendientes? ¿Qué te venía? Las cuentas pendientes eran cuestiones de, bueno, ¿por qué estaré haciendo yo este año
¿Por qué me tocó? Si yo lo hubiera hecho otro año, ¿Por qué la prórroga? ¿por qué la prórroga? ¿Por qué lo habré pedido? Bueno. Y después un pasaje muy rápido o sea, es esta vez la primera vez que vos sentís muy cerca la muerte. Entonces, la muerte es algo que normalmente no está presente. Ni a los 25 claro, años. ni tampoco a los 19, mucho menos. Entonces, esto aparece de golpe y bueno, entonces ahí sí haces ese repaso. ¿Y habré hecho esto? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no habré estado en cuestiones familiares, no le habré prestado más atención a algunos familiares? He dejado pasar cosas. ¿Por qué no rescaté a algún amigo que hace tiempo que no hablo? ¿Qué sé yo? Cosas así que no son tan, digamos, tan extrañas ni complejas, pero que son los de la vida de uno, cotidianas. Y bueno, a mí me parecía toda mi vida, pero en realidad era bastante corta la cosa. ¿Qué escuchabas de Monte London? ¿Qué se escuchaba? Monte London estaba ahí, presente, lo que fue la noche del 11, en el medio del silencio, de un momento que no se ve nada, aparecen disparos y ¿dónde estaban? Y bueno, y aparecen en la cima, hacia el lado del Monte London, que estaba, ya te digo, a 1000 metros de ahí. Entonces, ahí sí aparece lo que es el combate y después, digamos, yo en el recuerdo hay imágenes televisivas, no de aquella época sobre el London, pero sí después, me recuerdo una vez cuando fue la guerra creo que fue el ataque a Bagdad, que fue filmado, donde parecían fuegos artificiales, parece un juego. Parece esa noche de fuegos artificiales que a veces están los fines de año, con disparos, con silbidos, con luces de colores, de todo tipo. Es una locura. Entonces, realmente era algo así, alucinante. Y bueno, los gritos del combate que se sienten porque, bueno, en la noche esa, a 1000 metros o a 1500 metros, en un lugar de silencio se escuchaba todo. ¿Te paralizan los gritos de combate o tenés que seguir haciendo lo que estás haciendo como sea? Seguís porque digamos, ahí entra lo que es la supervivencia, entra lo más primitivo. No te quedan oportunidades por lo menos a mí no hay oportunidades para pensar mucho. Sabes que no tenés otra cosa que seguir adelante porque, bueno, si no, es el instinto de supervivencia. No, a veces, más que valentía, más que coraje, que está en eso también, pero es el instinto de supervivencia de cada uno que es lo que te va llevando hacia adelante. Soldados que estuvieron en Monte London nos dijeron que soldado herido en primera línea es soldado muerto. ¿Esto era así? No, en realidad hubo una cosa. El ser herido en primera línea, había muy poca infraestructura. Y esa fue una de las grandes fallas también y negligencia que hubo. Hay en la medicina de guerra, dicen que las 2 primeras horas son las horas que dicen las horas de oro, porque depende mucho la supervivencia de las 2 primeras horas, cómo es atendido. Y realmente ahí era muy precario. Y bueno, y sí, después se pueden replegar, pero estuvo esa falla. Estuvo una de las cuestiones principales no haber tenido un equipo que atendiera mejor en esas 2 primeras horas, porque después es bastante tardío todo. Igual tampoco uno en ese momento es toda una vorágine tal que atendés como podés, hacés lo que podés, no hay una lógica. Tampoco nosotros estábamos preparados para ser un médico de combate. Éramos estudiantes que hacíamos lo que podíamos y hasta actuábamos no como en la lógica de la guerra, donde el herido más herido se deja de lado y se recupera al que tenga menos heridas, porque el otro es como una baja.
En realidad es al revés, uno era un humano, estaba diciendo, bueno, atendemos al que está peor, aunque después no, digamos, sabías que se tenía que replegar igual. ¿Llegaste a replegarte o te rendiste ahí? No, nosotros recibimos, después de esa noche que tuvimos, nos rodearon, y esa noche nos bombardearon todo el día del día 12, y a la noche logramos replegarnos a otra compañía, que era la compañía A, que estaba a unos 3-4 kilómetros del lugar donde estábamos. Y llegamos de noche, y realmente con una temperatura muy fría esa noche, con todo ese desgaste de los combates y todo, y llegamos a la compañía A, y yo recuerdo algo que, por ejemplo, hoy sería imposible. Yo volví a Malvinas y estuve en ese lugar con la mejor ropa, con la mejor comida, de alguna forma. El año pasado. El año pasado. Y digo, yo no puedo pasar más de 4 o 5 horas acá parado. Sin embargo, con la mala comida, con los 70 días que teníamos ya encima, con los desgastes y la ropa mojada y con poca comida, nos hicieron dejar a los soldados conscriptos, no nos dieron posición, no nos dieron un lugar donde guarecernos, tuvimos que estar al aire libre. Sí, los oficiales se juntaban en el pozo y nosotros afuera. Y yo decía, bueno, si uno lo cuenta o lo ve desde ahora, desde la perspectiva normal, dice, no, esto no puede ser. Pero sin embargo, lo resistimos. Y bueno, los ingleses eran enemigos, pero nosotros como incontinente teníamos al enemigo interno. Claro. ¿Qué pasaba con los derechos humanos? No, ahí el enemigo era, o sea, el mismo trato de despersonalizar, de reducir a una persona a la nada, que se ejercían de alguna forma en los campos de concentración, era la misma táctica, lo mismo en el sentido de estaqueos, torturas, enterramientos. ¿Fusilamientos hubo? Fusilamiento. ¿Por qué fusilaban? Fusilamiento se habla de un asesinato a pistola de un cabo sobre un soldado por cuestiones que, no sé si eran cuestiones particulares, pero para nosotros, desde el punto de vista nuestro, tenemos las pruebas suficientes. La justicia después verá qué pasa con eso.